RJ입니다. Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. En el Room 110, BTS realizó una búsqueda del tesoro en las instalaciones de Hyundai Motor Studio. El staff les indica, el tesoro está escondido en alguna parte de aquí. Namjoon consulta, ¿no son estos autos un tesoro? Y Hobi agrega, aquí hay 7 tesoros. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Hobi. 여기 저희 이 차들이 보물 아니겠습니까? 아니 여기 7명의 보물 있잖아요. El primer juego es un test sin sentido e inician preguntando, ¿cómo se llama a un pez que vive debajo de un coche? Hobi le dice a Jin que él sabe de esas cosas, pero Jin contesta que no se le ocurre nada. Al no obtener la respuesta, el staff lanza otra pista. ¿Cuál es el carácter chino de pez? Yo quedé más confundida con esa pista, pero al parecer a Seokjin le dio la respuesta. 진! 정답! 타이어! 야! Al ser una respuesta obvia según Suga y Hobi, empiezan a molestar a Seokjin. Hobi le dice que casi le deletrean la respuesta, y Jin, algo molesto, les pregunta, ¿por qué no lo dijeron ustedes entonces? Y Suga dice que su creatividad no se lo permitió. Entonces Namjoon acaricia el hombro de Seokjin y lo defiende diciendo que su respuesta sí es algo inteligente. 이들은 왜 안 먹었어? 차이가 좀 신기하네. 여러분 Jimin dice que hoy son un equipo. Hobi agrega, no tú y yo, nosotros. Y por otro lado, Namjoon dice mirando a Seokjin, ¿somos equipo? Y Jin contesta con una sonrisa, ¿ah, sí? 우리들이에요. 팀이야 개인전 아니에요. Seokjin retira la pista y cree que es solo para él, por haber respondido correctamente. Así que esconde las tarjetas. Namjoon le acaricia nuevamente el hombro y le recuerda que son un equipo, y apoya su mano en la pierna de Jin para acercarse a leer. 다 같이 하는 거예요. 단체야? 다 같이. 야 봐봐. Jimin le pide una tarjeta, pero Seokjin sigue creyendo que la pista es solo para él. Entonces el staff aclara que hay 7 tarjetas iguales, una para cada uno. Namjoon estalla cual fiera y le dice a Jin que mire antes de hablar. Seokjin ríe avergonzado. En serio que aún peleando entre comillas, el Namjoon es adorable. 보고 얘기하세요. 야, 진짜 보고. 바보야, 아, 진짜. El segundo juego es un kiss unísono, es decir que deben estar de acuerdo para dar la respuesta. Y la primera pregunta es, ¿quién es la marca global embajadora honoraria de Hyundai? BTS! La segunda pregunta es, ¿cuesta cientos de millones? Seokjin empieza a señalar los autos, pues dice que consultó los precios antes. Entonces Namjoon acabó con medio fandom colocando su mano debajo del rostro de Seokjin y diciendo, esto cuesta cientos de millones y está aquí. Y Seokjin fulminó al fandom restante mostrándonos su tierna sonrisa. 이곳의 몸값은 억 단위입니다. 바로 여기 있네요. 이것의 몸값은 억 단위입니다. Al parecer la respuesta de Namjoon es la correcta, pues el staff pasa a la siguiente pregunta. ¿Quién es el primer hombre en hacer un vehículo eléctrico? Seokjin dice que tal vez es Thomas Edison. 토마스 에디슨이 그 시절 적당히 하라는 거야. Namjoon sugiere que es Elon Musk y todos apoyan su respuesta, pero fallan. 하나 둘 셋. 앨런 머스크. 테슬라 아니야? 테슬라네. Les dan una segunda oportunidad y escogen la opción 3, Nikola Tesla, pero tampoco es la respuesta. Entonces Seokjin insiste que es Thomas Edison. 야 에디슨. 에디슨이네. Al tener una última oportunidad, tratan simplemente de adivinar y dicen la opción 2, pero Seokjin les recuerda que esa opción es Thomas Edison. Entonces Namjoon, una vez más, acaricia el hombro de Seokjin y dice tiernamente que no cree que Thomas Edison sea la respuesta, y aunque apenas es notorio porque hacen un cambio de toma, fíjense que Namjoon también posa su mano sobre Jin. 아니 근데 에디슨이 형이 계속 야 에디슨이 전기차 만든 거 아닌 것 같아. La siguiente ronda es soplar el pañuelo. Seokjin pide que no lo hagan reír para poder controlar su respiración, pero justo antes de iniciar, Hobi empieza a reír, así que Namjoon lo regaña.
Seokjin inicia y a los pocos segundos el pañuelo se pega a su rostro, pero sigue soplando. Entonces Namjoon se ríe con todas sus fuerzas. 하고 있다고. El staff le dice a Seokjin que consiguió 6.13 segundos y Namjoon le dice que obtuvo la fecha de su debut, pero Seokjin se ve decepcionado. Así que Namjoon le pide al staff que le dé otra oportunidad. 가망이 없으니까 한 번만 더 시켜주시죠. El staff accede a darle otra oportunidad a Seokjin, pero no le fue mejor. Y aunque en el turno de Namjoon el puntaje fue menos favorable aún, igual les muestro lo bello que se vio intentándolo. 야 남주야 너 진짜 심각하다. 야 남주야 너 진짜 심각하다. El siguiente juego es Adivina mi dibujo, y en el turno de Seokjin, Namjoon le pide que por favor haga su mejor esfuerzo, y cuando Seokjin muestra su dibujo, observen cómo Namjoon sujeta la libreta apoyando su mano en el pecho de Jin. 자, 오케이. 자, 너 이러면 맞출 수 있어. 자, 오케이. 나무 보이고. 나무늘보. Hobby dice que es un perezoso y Nan que es un koala. Casi se deciden por perezoso cuando Namjoon dice de repente que es un panda, por la planta de bambú que cree que Jin dibujó. Entonces Seokjin, muy disimuladamente, le dice con los ojos a Namjoon que no. 판다. 남준아. Suga dice que se perdió el gesto de Seokjin y la producción repite la escena. 남준아. Pero la verdad, yo disfruté más la recreación de Namjoon imitando a Seokjin. 남준아 하더니. La siguiente prueba consiste en acostarse y levantarse con nada más que el poder de las piernas. Todos los miembros alientan a Seokjin para que lo haga primero. Solo se necesita que un miembro lo logre para obtener la pista. Entonces Seokjin se recuesta, acomoda sus piernas hacia atrás y lo consigue en unos pocos segundos. 이렇게 넣고. Eso fue realmente impresionante y Namjoon no podía perder la oportunidad de felicitar a Seokjin y darle un abrazo. Si les gustó, síganme para más momentos Namjin. 아직도 여전히 난 손키스를 하네요.